Y ahora, presentar pantallas. Acceso para presentar pantalla. Empezar. Dime, dime, quiero compartir. ¿Dónde es? Compartir la lista. ¿Dónde está? Ahí. Ah, ya. Estoy como los señores, ¿eh? Ya. Listo. ¿Estás sentado aquí? Sí. Espera, amigos. Sí, ¿verdad? Plena, no, claro. Hola, buenos días. IRCG COC Euroewin será el tema que estaré disertando el día de hoy. Yo, su compañero Félix Flores, R4 de Oncohematología Pediátrica. Para dar inicio al abordaje de este tema, tenemos que situarnos en el IRCG1 y hablar sobre ciertos aspectos importantes con respecto a su historia. ¿Cómo se forma? Se forma en la base de los auspicios del Instituto Nacional de Cáncer en el año 1972 con un objetivo bastante claro: investigar la terapia y la biología del rabdomiosarcoma y del denominado en aquel momento sarcoma indiferenciado. Tuvo una colaboración multicéntrica entre instituciones oncológicas dedicadas a mejorar el tratamiento del rabdomiosarcoma, y entonces allí como confluyen estos grupos que son el Cancer and Leukemia Group B, el Children's Cancer Study Group y en the Southwest Oncology Group, y deciden hacer este estudio que iba dedicado a pacientes menores de 21 años que no tenían tratamiento previo. Los resultados preliminares fueron revisados por Maurer y colaboradores en el año 1977 y actualizados para el año 1978. Esa imagen de ese doctor que ven allí corresponde al doctor Daniel Green, quien fue uno de los fundadores de este instituto. ¿Cuál fue el objetivo general de ellos al plantear este estudio? El objetivo general fue definir mejor el tratamiento óptimo del rabdomiosarcoma en pacientes menores de 21 años al momento del diagnóstico. Se plantearon como objetivos específicos: número uno, la irradiación postoperatoria del lecho tumoral; como número dos, la quimioterapia BAC, o mejor dicho, determinar si la terapia BAC produce una mejor supervivencia y mejor supervivencia libre de enfermedad que la vincristina y la dactinomicina; y determinar si la quimioterapia BAC pulsada, seguida de radioterapia, podría reducir o mantener una remisión completa en pacientes con enfermedad residual macroscópica tras la cirugía. Entonces, para esto, ellos a la muestra de estudio le hicieron una división, lo dividieron en 4 grupos clínicos. El grupo número 1 correspondía a aquellos que habían presentado una extirpación completa de la enfermedad localizada y cualquier ganglio regional muestreado había sido negativo. Para el grupo número 2 se trataba de aquellos que habían presentado resección macroscópica de la enfermedad, que puedan cursar con o sin afectación de los ganglios regionales, o una resección completa de la enfermedad regional y resección de ganglios positivos sin enfermedad residual microscópica. Para el grupo número 3 correspondía a pacientes que habían presentado enfermedad residual macroscópica después de la cirugía, y el grupo número 4 presentaron metástasis al momento del diagnóstico. Entonces, estos pacientes fueron aleatorizados al momento de tratamiento, aleatorizados a los regímenes de tratamiento, y con respecto a la quimioterapia, la misma se inició como tratamiento inicial en los pacientes del grupo clínico 1 aleatorizados y en todos los pacientes del grupo clínico 2. Con respecto a los pacientes de los grupos clínicos 3 y 4, recibieron 6 semanas de quimioterapia antes de comenzar la radioterapia. Aspectos importantes a considerar de la radioterapia es que se recibía de 5.000 a 6.000 grays en un periodo de 5 a 6 semanas en la zona primaria, pero no en los ganglios linfáticos regionales clínicamente sanos. Y en aquellos pacientes que eran menores de 3 años no recibieron más de 4.000 grays. ¿Ah? Centigrays, perdón. Y la radiación se administró a una velocidad de 900 a 1.200 centigrays por semana en un equipo de supervoltaje.
Acá vemos el esquema de quimioterapia que se utilizó en estos grupos y precisamente acá evidenciamos lo ya resaltado en el texto, en donde había pacientes que se iniciaba la radiación en un grupo randomizado entre el grupo uno y aquellos que no. El tratamiento estaba con vincristina a 2 miligramos por metro cuadrado endovenoso, dactinomicina a 0,015 miligramos por kilogramo endovenoso y fíjense, es muy importante notar la dosis de ciclofosfamida que utilizaba en este momento del estudio, que era a 2 miligramos por kilogramo día. Cuando se realizó una comparación entre los grupos de estudio con respecto a la sobrevida libre de eventos y la supervivencia global, realmente esto fue un estudio en donde se demostró que pasados los 8 años, pacientes del grupo 3 y 4 tenían mayor asociación de eventos, mayor riesgo de eventos adversos. Posterior a esto pasamos al IRSG-2, en el cual se llevó a cabo entre noviembre de 1978 y octubre de 1984. En este momento, miembros del grupo de estudio de cáncer infantil, el grupo de oncología pediátrica y el grupo de estudio del cáncer infantil de Reino Unido incluyeron a pacientes en este estudio multidisciplinario cooperativo para el tratamiento del cáncer. Al igual que el estudio anterior, tenía como objetivo mejorar la supervivencia y definir con mayor precisión el tratamiento óptimo del rabdomiosarcoma y sarcomas similares en pacientes menores de 21 años del diagnóstico. Y como objetivos específicos, hay uno que compete bastante al tema a tratar y es que querían determinar si la dramicina administrada repetidamente en pulsos combinados con vincristina y ciclofosfamida mejoraba la tasa de remisión completa, que si prolonga la duración de la remisión y mejora la supervivencia libre de eventos y las tasas de supervivencia por encima de las alcanzadas con la quimioterapia PAC en pulsos repetitivos en pacientes con enfermedades en los grupos 2 y 4. Básicamente la distribución del grupo fue similar a la anterior, realmente no hubo diferencias con respecto a esto, pero sí hubo una notable diferencia con respecto a las dosis de ciclofosfamida que se usaron en este momento versus las que se habían utilizado en el esquema anterior. En el esquema anterior estamos hablando de 2 miligramos por kilogramo día y ya en este hay un incremento significativo de 10 miligramos por kilogramo día y 20 miligramos por kilogramo día. Los resultados a razón de esto es que los pacientes del grupo 1, excluyendo los rhabdomyosarcomas alveolares y las extremidades, fueron aleatorizados a vincristina estándar, dactinomicina y ciclofosfamida. Y a los 5 años las tasas de supervivencia libre de evento y supervivencia global fueron similares a la terapia PAC y la terapia PAC, con un 80 y un 70% respectivamente. Y los pacientes del grupo 11 incluyeron rhabdomyosarcoma y recibieron radioterapia y fueron aleatorizados a VAT intensiva y VAT a pulso repetitivo. Los resultados fueron similares con respecto a las tasas de supervivencia libre de eventos, con respecto en razón a 69% y 74%, con una P no significativa de 0,83. Y los pacientes del grupo 3, excluyendo ciertos tumores, recibieron radioterapia y profilaxia del sistema nervioso central para los pacientes del grupo 3 con sarcoma parameningio craneal. Los pacientes del grupo 4 recibieron los mismos regímenes que el grupo 3 y la tasa de recaída fue del 53% y el 38% permaneció en recaída. Aquí hay un aspecto bastante importante a considerar y es observar el porcentaje de rabdomiosarcomas incluidos en este estudio, que realmente fue un porcentaje mínimo con respecto a los resultados anteriores, o perdón, o con respecto a los otros tipos de cáncer estudiado que se contemplaba en este estudio. Y como resultado se tiene que existía menos efectos adversos en este último estudio con respecto al anterior. Como conclusión, se tuvo que combinando todos los grupos de tratamiento del ISR2, la mayor mejora en la tasa de los sarcomas a los 5 años en estos estudios se observó en pacientes no metastásicos. En este momento es cuando el sarcoma de Ewing fue excluido de los protocolos del Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group, que es el IRCG, a partir de la década de 1980. ¿Qué fue lo que pasaba allí?
Habían diferencias biológicas y terapéuticas entre los tumores y es por esto que este grupo decidió enfocarse exclusivamente en el rabdomiosarcoma y los sarcomas de tejidos blandos relacionados, excluyendo el sarcoma de Ewing de sus protocolos a partir del estudio ISR3. Entonces, realmente con estos pacientes, este fue este grupo de pacientes en donde realmente no vieron unos resultados positivos y concatenando con lo que ya dije anteriormente, decidieron excluirlo. Entonces, ¿qué iba a pasar ahora, ya que estos pacientes no estaban siendo estudiados por este grupo? Pues es allí donde compete hablar de COG Ewing. Entonces, a irnos sobre aspectos importantes sobre su historia, en el año 1980 se demostró que el tratamiento con ifosfamida o sin etoposio produjo respuestas notables en pacientes que habían tenido una recaída después de terapias estándar. De 72 pacientes tratados con ifosfamida más etoposio, 3 tuvieron respuestas completas o parciales. Es por esto que el grupo de Children's Cancer Group y el Pediatric Oncology Group deciden iniciar un ensayo controlado, aleatorizado, en el que investigaron si la combinación de ifosfamida y etoposio cuando se alterna con medicamentos estándar podía mejorar el resultado del sarcoma de Ewing. Para este momento todavía no teníamos el nombre de COG porque todavía no se había creado, no había sido su creación. Entonces es que tenemos este primer protocolo que se llama protocolo INT 0091, que fue la confluencia de los grupos antes mencionados. Fue un estudio que se llevó a cabo entre el año 1988 y el año 1992. ¿Qué tipo de pacientes se incluyeron en este estudio? Pacientes menores de 30 años o menos. Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de tumores óseos primarios diagnosticados como sarcoma de Ewing y también se añadieron a este estudio tumores neuroectodérmicos periféricos del hueso o sarcomas primitivos del hueso. ¿Por qué razón se incluyeron estos tumores? Pues bueno, porque realmente entre estas tres entidades compartimos una misma alteración en la translocación cromosómica 1122. Esta fue la razón por la cual ellos decidieron incluir estos pacientes. Había un criterio de exclusión bastante claro y era que los pacientes que habían recibido terapia contra el cáncer diferente a la cirugía para el diagnóstico no eran pacientes elegibles para este estudio. Y para seguir siendo elegible, tenía que haber recibido quimioterapia durante los primeros 6 meses post biopsia. Este estudio contemplaba un esquema de quimioterapia de 49 semanas. Había un grupo que recibía quimioterapia convencional a base de doxorubicina, vincristina, ciclofosfamida y dactinomicina. Y el otro grupo también recibía estas drogas, pero alternaba con ciclos de ifosfamida y etoposio. Con respecto a los resultados, era un total de 518 pacientes, donde destacan que 120 de ellos tenían pacientes con enfermedad metastásica, 62 con terapia estándar y 58 experimental. No hubo diferencia significativa en la supervivencia libre de 20 o 5 años entre los grupos de tratamiento de pacientes con enfermedad metastásica. Y con respecto al resto de pacientes que correspondían a aquellos que tenían enfermedad no metastásica, la enfermedad o la media de supervivencia libre de evento a los 5 años entre los 198 pacientes del grupo de terapia experimental fue de 69 más o menos 3% en comparación con 54 más o menos 4% entre los 200 pacientes del grupo de terapia estándar con una P de 0.005. Entonces allí se empezaron a ver resultados bastante sólidos en donde hablaban a favor de esta terapia y la supervivencia global también mejoró significativamente, mejor que entre que entre los pacientes del grupo de terapia experimental, con los datos que ya vemos en pantalla. Como conclusión de este estudio, se llegó a que la adición de ifosfamida y etoposio, en efecto, a un régimen estándar, no afecta el resultado, pero en pacientes con enfermedad metastásica. Sin embargo, en pacientes con enfermedad no metastásica mejora significativamente. Aquí sí llegamos al momento en donde se decide gracias al Children's Cancer Group, al Pediatric Oncology Group, al National Women's Tumors Study y el IRCG, es que en este momento de la historia se deciden unir y formar este grupo que es el Children's Oncology Group y empiezan sus estudios bajo este nombre.
El primero de ellos fue el AEWS0031, que se llevó a cabo entre los años 2001 y 2005 con ciclos alternados de vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida e ifosfamida de dietopósido administrados una vez cada 3 semanas. A este tipo de esquema se le denominó quimioterapia de sincronización estándar, frente a aquella que se administraba una vez cada 2 semanas, a la cual se denominó quimioterapia comprimida con intervalo, en pacientes con sarcoma de Ewing localizado de reciente diagnóstico. A los 5 años, los pacientes que recibieron el tipo de quimioterapia comprimida con intervalo presentaron una supervivencia libre de eventos superior versus al grupo anterior. Analizando un poco los resultados a partir de este protocolo, tengo una investigación que tiene como título Resultados a largo plazo en pacientes con sarcoma de Ewing localizado tratados con quimioterapia comprimida a intervalos en el estudio AEWS0031 del grupo Oncología Infantil. El seguimiento potencial medio para un evento fue de 8.5 años de enfermedad libre de eventos adversos, y a los 10 años la supervivencia libre de eventos estimados para los pacientes tratados con quimioterapia comprimida con intervalos fue el 70% versus el 61%, por lo cual apoyó la teoría que se tenía al principio de la creencia de la quimioterapia comprimida con intervalos. Entonces, la conclusión de este estudio fue que la quimioterapia comprimida con intervalos para sarcoma de Ewing localizado proporciona una supervivencia libre de eventos y una supervivencia global superiores. Posteriormente pasamos al estudio AEWS 1031, que fue llevado a cabo desde el año 2010, y ellos tenían como objetivo general conocer o determinar el efecto de la combinación de vincristina, ciclofosfamida y tepotecam agregada a la base de quimioterapia estándar de 5 fármacos con intervalos comprimidos sobre la supervivencia libre de eventos y la supervivencia global en niños y adultos jóvenes con sarcoma de Ewing. Como objetivos específicos se plantearon evaluar el tamaño de volumen inicial del tumor, asimismo evaluar la respuesta histológica como factor pronóstico y continuar la evaluación de marcadores biológicos. Acá un poco el diagrama de cómo fue la randomización o cómo fue el proceso de elección de los pacientes. Se obtuvo o se obtienen los pacientes por el proceso de randomización. Algunos se asignan al régimen A, otros se asignan al régimen B. Reciben una terapia de inducción de 6 ciclos que corresponden a 12 semanas, el régimen A, y régimen B con las dosis que están viendo en pantalla. Posteriormente, si algunos presentaban progresión de la enfermedad, eran excluidos del protocolo. Y si se determinaba que había control de la enfermedad, pues se mantenía en el estudio. Posteriormente pasaban a un régimen de consolidación y posteriormente se finalizaba el protocolo. Luego de esto tenemos el AEWS 1221, cuyo objetivo fue determinar si la adición del anticuerpo monoclonal ganitumab a la quimioterapia con intervalo reducido mejoraba la supervivencia libre de eventos en pacientes con sarcoma de Ewing metastásico de reciente diagnóstico. Entonces, en el proceso de elección de estos pacientes fue, primero, bueno, se elegían de forma randomizada estos pacientes. Uno de ellos se dividían o se asignaban a grupo A, grupo B, recibían una inducción de 6 ciclos. El grupo A y el grupo B recibían la inducción de los 6 ciclos y se le adicionaba el ganitumab. Posteriormente se hacía control local. Posteriormente pasaban al ciclo de consolidación. En el grupo A solamente ciclo de consolidación y en el grupo B consolidación más ganitumab, y posteriormente venía la radiación en el sitio de metástasis. Y en aquellos pacientes que recibían ganitumab, habían dejado el ganitumab de forma de mantenimiento. Este es el proceso de cómo fue elegida la muestra. Inicialmente
fueron 312 pacientes y una vez aplicados los criterios de exclusión que están viendo en pantalla quedaron una muestra total del régimen A de 93 pacientes y régimen B de 86 pacientes. Lamentablemente aquí no se obtuvo un resultado concluyente. Realmente se observó que los pacientes que recibían Ganitumab versus los que no lo recibían, realmente no había diferencia significativa, ni con respecto a la supervivencia libre de eventos, ni con respecto a la supervivencia global. Y realmente entonces esta fue su conclusión al respecto de esto. Posteriormente pasamos al uno de los últimos estudios de este grupo, que es el AEWS 1221. Este ensayo es de fase 2, que estudia la eficacia del denosumab en el tratamiento de pacientes con osteosarcoma recurrente que no responde a tratamiento refractario y querían determinar si la inmunoterapia con anticuerpos monoclonales como el denosumab puede ayudar en el sistema inmunitario a combatir el cáncer y pudiera inferir con la capacidad de las células tumorales para crecer y propagarse. Eh, Paralelo a que se estuvieran llevando estos estudios, también hubo otro grupo, pero en otro continente, que fue el continente europeo, en donde se estaba gestando otra cooperativa de investigación que fue denominada EuroIWIN. Es allí donde llegamos a este momento de la historia. ¿Cómo surge EuroIWIN? En el año 1999, y por eso es que le digo paralelo a los primeros estudios realizados del COG, países de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda y España, todos los grupos oncológicos pertenecientes a ese país deciden unirse y formar el EuroIWIN con la finalidad de realizar ensayos clínicos multicéntricos en pacientes con dicha patología, establecer protocolos comunes entre países europeos, estudiar factores pronósticos, biología tumoral y nuevas terapias y coordinar bancos de datos y muestras para investigación translacional. Y es allí como arrancan su primer estudio, que fue el EuroIWIN 99, el cual es un modelo de estudio internacional, multicéntrico, prospectivo y aleatorizado que vincula a varios grupos de cooperación para mejorar el pronóstico de los pacientes con sarcoma o tumor de Ewing. Entonces, querían determinar cuál era la eficacia de la quimioterapia BI versus BAC. Querían también determinar cuál era la eficacia de la quimioterapia de consolidación BI más terapia de altas dosis con aditamiento de busulfán y melfalán. Y también quería saber si la quimioterapia de consolidación BI versus la irradiación pulmonar completa con terapia de dosis alta y rescate de PBPC en pacientes con metástasis pulmonares o pleurales. También otros objetivos de este grupo fue recomendar y desarrollar una terapia para pacientes con metástasis en sitios distintos a la pulmonar y estudiar la importancia pronóstica del tipo de transcripción. Asimismo, estudiar la frecuencia y el valor pronóstico de la enfermedad mínima en la médula ósea y en la recolección. Entonces aquí tenemos el modelo o el esquema de quimioterapia que utilizaron en estos pacientes, cómo fue determinado el bajo o alto riesgo en este momento, es aquí en este momento cuando hablan de los 200 ml más o menos para ubicarlo en alto o bajo riesgo. Y posteriormente cómo hubo la quimioterapia previa con 6 ciclos de quimioterapia, después el tratamiento quirúrgico y después el resto de tratamiento aplicado en estos pacientes. Uno de los resultados que tenemos al respecto de este protocolo es un estudio denominado sarcoma de Ewing multifocal diseminado, resultados de ensayo de EuroIWIN 99. Se llevó a cabo entre el año 1999 y 2005 y se incluyeron a 281 pacientes con esta patología y la mediana de edad fue de 16.2 años. El tratamiento recomendado en este caso fue 6 ciclos de vincristina, ifosfamida, doxorubicina y etopósido, un ciclo de vincristina, dactinomicina e ifosfamida y tratamiento local. Busulfán y melfalán en dosis altas, seguido de trasplante autólogo. Y es importante y por eso está en negrita aquí, porque es en este momento de la historia en donde se introduce el trasplante autólogo como parte del protocolo en esta patología. Como resultado se tuvo que tanto la
la supervivencia libre de eventos y la supervivencia global a los 3 años para los pacientes, para los 281 pacientes fue de 27% más o menos 3 y del 34% más o menos 4. Entonces realmente hubo bastante diferencia significativa entre un grupo versus otro y esta diferencia estuvo marcada entre aquellos que recibían busulfán melfalán. Como conclusión al respecto de este estudio, se tuvo que los pacientes con esta patología podían sobrevivir con terapia multimodal intensiva. La edad, el volumen tumoral y la extensión de metástasis son factores de riesgo relevantes y una puntuación basada en estos factores puede facilitar enfoques terapéuticos adaptados al riesgo. Posteriormente pasamos a EuroIGWIN 2008, el cual es un estudio internacional aleatorizado, prospectivo, multicéntrico y de varios grupos cooperativos que se unieron con lo que se llevó a cabo con el fin de mejorar el tratamiento y los resultados en pacientes con sarcoma de Ewing. El objetivo de este protocolo fue mejorar el tratamiento y los resultados del mismo en todos los pacientes con sarcoma de Ewing y para el año 2008 ya estaba abierto a todos los pacientes con enfermedad local o metastásicas que se consideraban elegibles para la quimioterapia. Tenía criterios de inclusión bastante sólidos, debía tener un diagnóstico de sarcoma de Ewing en hueso o tejido blando confirmado histológicamente. La edad y sexo, cualquier sexo. La edad en Alemania era mayor a 48 meses y menor a 50 años. El registro debía contemplarse en un lapso de no mayor a 45 días. El inicio de la quimioterapia no podía demorarse más de 45 días después de la biopsia y ya el resto de protocolos propios de cada investigación. Y para los criterios de exclusión, que el paciente ya haya recibido más de un ciclo de quimioterapia antes del registro, que el paciente tenga una segunda malignidad, que el paciente esté en embarazo o lactancia, que lleve un tratamiento concurrente dentro de cualquier otro ensayo clínico, excepto ensayos con diferentes criterios de valoración, y que debido a la naturaleza de sus criterios de valoración deben realizarse en paralelo IWIN 2008. Uno de los resultados que tenemos al respecto es que es quimioterapia de dosis alta y rescate de células madre autólogas de sangre en comparación con la quimioterapia estándar en el sarcoma de Ewing localizado de alto riesgo. Resultados de EuroIGWIN 99 y IGWIN 2008. Este fue un estudio aleatorizado cuyo objetivo fue determinar si la quimioterapia de consolidación a dosis alta mejoraba la supervivencia en pacientes con sarcoma de Ewing localizado con alto riesgo de recaída. Aquí se ve un poco el proceso de cómo fue la elección de estos pacientes. Inicialmente se contemplaban o se inscribieron 753 pacientes que por progresión de la enfermedad se excluyeron 37 y al final, una vez aplicados los criterios de exclusión, se tuvo un total de 240 pacientes. Entonces, unos fueron asignados a la terapia BAI y al otro al BUMEL. Entonces, la combinación BUMEL demostró que hubo mejoría en la supervivencia libre de eventos y en la supervivencia global al administrarse tras la inducción con vincristina, ifosfamida, doxorubicina y etoposide en pacientes con sarcoma de Ewing localizada con factores de alto riesgo predefinidos. Para este grupo de pacientes, BUMEL puede ser un complemento importante al tratamiento estándar. Y ya por último pasamos a EuroIGWIN 2012, que se propuso mejorar la supervivencia del sarcoma de Ewing mediante la colaboración entre médicos, científicos y pacientes de toda Europa. Para el año 2012 se demostró que la quimioterapia BDC-IE es superior que el VIDE y este fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado, abierto, multicéntrico internacional de fase 3 que se realizan en dos aleatorizaciones y tenemos R1 y R2. Entonces acá
evidenciamos cómo fue el esquema de tratamiento. Entonces, unos estaban contemplados al régimen A y otros estaban contemplados al régimen B. Ambos recibieron ciclo de quimioterapia previo a la intervención quirúrgica, solo que el régimen A estaba a base de VIDE y el régimen B estaba con el régimen BDC con intervalos, sí, con intervalos de ifosfamida y etoposida. Y posteriormente había pacientes que en, en la fase de consolidación, a algunos se les aplicaba se me olvidó el nombre de el ácido zoledrónico. Entonces, como vimos, bueno, ya esto lo había mencionado al principio, y uno de los resultados que tenemos a partir de este estudio fue la comparación de los regímenes de quimioterapia en pacientes con reciente diagnóstico de sarcoma de Ewing, en quienes fue aplicado el EuroEWI 2012, un estudio randomizado en fase 3, y al principio del estudio estaban inscritos 640 pacientes. Una vez incluidos eh, los, mm, los esquemas de exclusión, fueron al final 320 por cada régimen. Al final se demostró que la supervivencia libre de evento a los 3 años fue del 61% en el grupo 1 y del 67% en el grupo 2. Se presentó neutropenia febril como toxicidad del tratamiento grado 3 a 5. Hubo un mayor número de pacientes del grupo 1 que requirió al menos una transfusión plaquetaria en comparación con el grupo 2, y por el contrario, un mayor número de pacientes requirió transfusiones de sangre en el grupo 2. Como conclusión, se tuvo que la quimioterapia de dosis intensiva con vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida, ifosfamida y etoposide es más eficaz, menos tóxica y de menor duración para todas las etapas del sarcoma de Ewing recién diagnosticado que la inducción con vincristina, ifosfamida, doxorubicina y etoposide, y ahora debería ser estándar de atender para el sarcoma de Ewing. Gracias. Ok. Regrésate a las primeras. No sé por qué. Que no vamos a hablar. Ah, bien. Aquí o dónde. A ver, atrás. Las del IRS en las primeras. Ok. 1970. No teníamos todo lo que es inmunistoquímica. Volvemos otra vez. Si lo recordamos a lo que sucedía igualmente con osteosarcoma, nos vamos a dividir en tumores óseos. El tumor óseo, al igual, independientemente, en ese momento el tratante era el ortopedista. Tomaba radiografía, veía una imagen, habitualmente eran tumores no pequeños, bastante grandes o algunos no tanto. Y de entrada, ¿qué se hacía? Cirugía. Cirugía. Pase lo que pase, a todos los amputaban o desarticulaban. Pero aquí ya viene un grupo específico. ¿Qué diferencia hay en localización de Ewing óseo contra osteosarcoma? La pulsación, ahí puede ser esto, bueno, Pero principalmente donde región axial. Entonces aquí era más difícil poder hacer una hemesioilvectomía, bueno, por ejemplo, si estuviera en la región de omóplato, pues quitar toda esta parte, columna, que era muy común, y obviamente los huesos propios de la carne, porque este no respeta, este puede estar presente en cualquier parte de mi cuerpo, aunque también puede estar en fémur. ¿Qué parte del fémur es donde lo presenta? Es el proximal. Proximal. Entonces esos niños de entrada eran la parte que entraban y iban.
Al igual que los osteosarcomas, se les hacía el manejo quirúrgico y terminaban falleciendo por enfermedad progresiva en algún momento de su evolución. Pero existía un grupo de pacientes, aquellos que en aquellos entonces eran determinados como indiferenciados. Y estos sarcomas eran sarcomas de tejidos blandos, localizados, evidentemente, muy similar a un rabdomosarcoma. Un rabdomosarcoma se puede localizar extremidades, cabeza y cuello, tronco. Es por esa razón que en ese momento todos los sarcomas, considerando que en ese momento pensaban que eran igualmente un rabdón no diferenciado, se incluían en él. Pero desde ahí ellos empiezan a darse cuenta que, por ejemplo, había que iguales para los rabdos, no, sin darse la oportunidad todavía de tener esta diferenciación, que aquellos de localización axial les iba peor y era en general. Pero cuando se paraban, había unos de localización axial que eran indiferenciados, que no eran alveolares ni embrionarios, que esos además tenían un comportamiento muy diferente al comportamiento que tenían los rabdomosarcomas habituales. Si nosotros los tomamos como extra óseos, todo aquello, igual hacían el mismo tipo de metástasis. ¿A dónde? Que un rabdo. ¿A dónde se iban? ¿A dónde? Y lo viste a médula ósea, a pulmón, a hueso, era igual. Entonces, poder decir, este sí es raro, este no, era muy difícil. Entonces, ellos veían que a esos pacientes había algunos que de cualquier manera les iba muy mal. Entonces, si ustedes revisan esos artículos, es como que hacen de pronto, ¿cómo se llama? Publicaciones de localizaciones específicas, y es cuando empiezan a sacar estos pacientes y dicen, es que hay un grupo de pacientes que les sigue yendo mal. Llega el siguiente, cámbiate a la otra parte, al siguiente diapos. Entonces, cuando ingresan doxorubicina al esquema de tratamiento, se dan cuenta que a los ratos no les va mejor con todos. Ellos ahí, y en el tercero lo terminan de confirmar, que lo tienen que leer, ellos ahí dicen, pues les ponemos doxo, pero tienen más toxicidad, no mejoran la supervivencia, se quedan exactamente igual, los rasgos embrionarios y alveolares no necesitan doxo. Hay algunos otros que ahí ya luego cuando veamos rasgos, así como que muy específicas características que quizás ahí se ayuden, pero estaba el otro grupo que decían, oh, pero a estos, curiosamente a este grupo de pacientes sí les fue mejor. Y es ese grupo de pacientes indiferenciados, localizaciones de tronco, donde ellos veían que les iba bien, comparados a un rabdo que a lo mejor era igual de tronco. Entonces ellos vuelven a separar ese grupo de pacientes y es cuando empieza a llegar la inmunohistoquímica y se dan cuenta que ellos tienen la capacidad que ellos guardaban todo el material. O sea, entonces ellos empezaron a hacer revisiones en pasado y se dan cuenta que muchos de esos pacientes que los habían ingresado a los IRS no eran rápidos, eran un sarcomedos. Y evidentemente es cuando empiezan las primeras clasificaciones de que el sarcoma de Ewing era óseo, extraóseo. Reconocen el tumor neuroectodérmico primitivo, que es era una fase muy, para esos entonces, muy indiferenciada de la presentación de un sarcoma de Ewing, y la localización del tórax específicamente como sarcoma de Asa. Dicen, estos son 4 entidades diferentes, tenemos ósteos y tenemos ratos. Entonces se dan cuenta que a este grupo de acá, si les daban en su quimio, iniciaban doxorubicina, les iba mejor que comparados con el rabdomosarcoma. Y entonces cuando ellos deciden que, pues obviamente, y ya con inmunistoquímica, pues mejor. Pero llega la biología molecular. Y entonces todo el mundo quiere ver qué le encuentra. Y es cuando tiene las primeras de la siguiente, que es cuando tú tienes, que ellos se dan cuenta que ya hay una translocación asociada a sarcoma de Ewing.
Y entonces dicen, ¿qué creen? Ahora sí ya estamos seguros. Y estos 4 les empiezan a hacer a todos y, oh, sorpresa, no eran entidades diferentes, son una misma familia. Y entonces se considera que en esos años, y ahora ya no se llaman por separadora, es la familia sarcoma de Ewing. Y entonces se queda así por muchos años, familia sarcoma de Ewing, que para que los que no sabían se da todos aquellos que anteriormente se conocían como, si ustedes buscan así neuroectodérmica, tumor neuroectodérmico primitivo, había reportes exclusivos nada más de eso. ASCII, había reportes solamente de ASCII. Sarcoma de Ewing extraesquelético, había exclusivamente. Entonces dicen, ¿qué creen? Pues la estamos regando porque había 5 acá, 3 allá, 2 allá, 5. No, es que todos son iguales. Entonces ya los junto y ahora sí ya empiezo a hacer una cohorte más grande y empiezo a hacer reportes ahora en base a que ya tengo biología molecular. Pero yo ya tenía muchos antecedentes. Yo ya sabía que sí funcionaba la Vintri, que sí funcionaba la Ciclo, que sí funcionaba la Docto. Entonces ya ellos ya habían hecho algunos estudios en Europa y aquí en América de que la ifosfamida era efectiva y el etofos. Así como en su momento con el osteosarcoma, buscaban cuáles fueron las dosis que se iban desde muy bajitas hasta muy altas. Entonces ellos empezaron, igualmente como el European Intergroup, para sarcoma de Ewing, a buscar cuáles eran las mejores dosis. Y entonces es lo mismo, empiezan el grupo americano a hacer la parte, el grupo europeo a hacer su parte, y al último ellos dicen, pues bueno, tú y yo estamos haciendo lo mismo, pero cada quien por separado. Tú dices que le va mejor, ya había un esquema bien definido, que era combinación vintriciclodoxo alternado con ifetocócido. Ya sabían que el ifetocócido en ese entonces era no solo para pacientes, o sea, no solo para metastásicos, porque inicialmente así se empezó, sino que algún grupo de pacientes con enfermedad localizada se veían beneficiados. Pero a la par aquí se van dando otras cosas, la radioterapia. Entonces, la radioterapia en los años 70 era, ¿qué tipo de radioterapia? Cobalto. Hasta 1980 y pico es cuando llega el acelerador lineal. Y entonces, obviamente, en el primer mundo hay una evolución así, porque ya no haces esto. O sea, ¿sí saben cómo era la radioterapia de cobalto? ¿No? Pues bueno, para que lo vean. Todavía no. Para el viernes se van a leer radioterapia en sarcomas. Es cuando ponen cuando ponen la fuente como en una cajita. Entonces el paciente entra, abren esa fuente y la radiación sale pues disparada a todos lados, sin control. Ya va a salir. Se van a leer la historia de la radioterapia en sarcomas, cómo ha evolucionado. La verdad está muy bonito, porque van a entender todo lo que pasaba. Nosotros usamos todavía cobalto hasta el año 2009. O sea, porque obviamente comprar un acelerador lineal, pues no es nada sencillo. De hecho, hay países en el mundo que todavía usan cobalto, porque no tienen para poner un acelerador lineal. Y entonces en ese momento ellos dicen, pues, ¿qué creen? A los de cobalto, pues sí, pero pues ellos ya empezaban a evaluar otras cosas, secuelas, segundas neoplasias, deformidades, porque si esto era central, yo le doy radioterapia, pues ya sabrán los pacientes cómo quedaban, todos deformes. Entonces, a la par empieza un desarrollo y en los mismos reportes, ustedes están viendo pura quimio, pero a la par el grupo de radioterapia decía, pues, ¿qué crees? Así como tú hiciste tu estratificación de decirles, a esto les doy más, a esto les doy menos, a esto les quito, a este les pongo, le hago más corto, le hago más largo, yo también, el equipo de radioterapia dentro de ese mismo aleatorización decía, pues antes les dábamos 60 grays parejo. Y lo oímos, no, pues es que le estamos dando mucho. Le vamos a ir bajando. Y fueron bajando dosis, bajando dosis, bajando dosis.
Pero se dieron cuenta que a diferencia del rapto, que podrían bajar mucho la dosis, en Ewing no podían bajar. Pero a la par, los patólogos que ya estaban bien truchos en diagnosticar con toda la inmunistoquímica, ya empezaba la biología molecular, dijeron, pues oye, así como en los sarcoma tú sacaste tus criterios de respuesta, en rhabdomyosarcoma igual los hubo y en sarcomas de Ewing también lo hubo. Y entonces teníamos que tener una respuesta histopatológica después del control local, que era lo que permitía hacerte todos esos grupos. Si tenías una muy buena respuesta, una respuesta buena, una respuesta parcial o una mala respuesta. A diferencia de los osteos, que es por grados de necrosis, aquí se dividía. Y en base a eso, el radioterapeuta decía, pues a este que le fue re mal, le tengo que dar hasta 56 grays. En este que le fue muy bien, incluso puedo omitir la radioterapia en ciertas localizaciones, tamaños, resecciones y demás. Entonces, no es solamente quimio. Ewing tiene que llevar combinación de cirugía, radioterapia, quimioterapia, patología y biología molecular. En los años 2000 se dan cuenta de que no solamente era esa translocación, reportan muchas más translocaciones porque había pacientes que cumplían todos los criterios para Ewing, pero no tenían la translocación. Entonces dicen, ¿qué rollo? O sea, como todo acá y este no está. Y es cuando se dan cuenta que existen más. Y en el año 2010 dicen, pues, ¿qué creen? Borrón y cuenta nueva, ya no se llama tumor de la familia de sarcoma de Ewing. Ahora empiezan a verse otras alteraciones que se están asociando y vuelven otra vez. Ellos tienen entonces esta posibilidad de que dicen, pues, ¿sabes qué? Pues les hacemos a todos los de hace 10 años, es decir, ¿no? Y vamos viendo qué pasó, qué hicimos, porque ya no vas a empezar de cero. O sea, tú ya hiciste algo, entonces, ¿qué dices? A ver, sácate el material, hazles biología molecular y dinos de estos, ¿cómo fue que empezaron a cambiar? Y de estos tengo yo la capacidad de hacer otra vez, porque yo ya tengo esa información, ya sé que quién me decía, qué radio, si los operé, si tuvieron buena respuesta, todo. Y entonces ellos empiezan a hacer otra recategorización y entonces dicen, pues, ¿qué creen? Nos estamos dando cuenta que existen el Ewing clásico, ¿sí? Y estos en particular, pues estos si les haces esto. Pero están los Ewings, que luego sale el sarcoma Ewing Light. Dicen, estos no, pero tienen un comportamiento medio incierto a ratos, dependiendo de localizaciones, si tienen muy buena respuesta y otros que no, pero hay otros que siguen estando mal. Y sale la siguiente clasificación, que es la que te faltó, la de DICOR, y son tumores que ahorita nosotros no podemos hacer esto, o sea, ya no nos quedamos, o sea, nosotros estamos viviendo, lamentablemente, deberíamos, con la clasificación todavía de tumores familias sarcoma. Yo si quisiera ahorita tendría que tener toda primera la histología con toda la biología molecular para poder estratificar y definir adecuadamente. Y entonces dicen, pero a diferencia del osteo y del radio, nos hemos dado cuenta, porque a todo mundo se le ocurre todo, ¿eh? ¿Y qué tal que si buscamos que en este tumor, como muchos, existen marcadores célicos moleculares? Y se dan cuenta que en osteo no hay, se dan cuenta que en rato no hay, pero se dan cuenta que en Ewing sí hay. Y en sarcoma de Ewing hacen mediciones séricas de células tumorales por citometría de flujo, y es por eso que es una enfermedad sistémica. Si ustedes ven osteo, Ewing, rhabdo, ¿quién da síntomas? Ewing. Pérdida de peso, fiebre, ataque al estado general, o sea, el que se pone así bien malito, que llega mal, ese es un Ewing. El que llega con bola sin muchas molestias, el rhabdo, y el óseo, pues obviamente es más sensible, pero el Ewing no. Y entonces ellos empiezan a tener otra categorización en base a quiénes les vas a dar más o menos intensidad de tratamiento, en base a la medición molecular en sangre periférica
de células tumorales. Entonces, Yui ha evolucionado en los últimos 20 años abismalmente por la biología molecular, por las técnicas de diagnóstico, por imagen. Ahí ellos igualmente ven Yui sí o sí, tiene que tener un PET al diagnóstico si quieres hacer una adecuada estratificación. Aquí sí no me sirve, es solamente gammagrama óseo, resonancia magnética. No puedo. Aquí sí no puedo hacerlo. Entonces, si yo no tengo un PET-CT, pues el tratamiento que voy a dar seguramente va a ser muy acertado, pero no es algo. O sea, yo tendría que tener, y tengo que tener PET-CT después del control local, y tengo que tener PET-CT al terminar el tratamiento. Entonces, todo se conjunta. Biología molecular, imagen, patología, obviamente el manejo radioterapéutico y quirúrgico, y luego ya viene, pues como a todos dijeron, pues si llega el boom del trasplante en los años 80, que a todo mundo trasplantaban, tú estabas feo y trasplante, tú tenías un lunar y trasplante, ¿es en serio? Hubo exageradamente cantidad de trasplantes, incluso ahorita sabemos que no tenían indicación, porque ellos lo descubrieron, o sea, no porque lo hayan hecho malintencionadamente. Y entonces empieza un boom en decir, o sea, todos trasplántenlos. Todos los sólidos van a trasplante. Y ahí se dieron cuenta que no todos los sólidos son para trasplante. Porque si no, pues imagínense, ahí sí agarraban parejo. Y entonces ahí es cuando dicen, bueno, no todos los sarcomas de Yui se pueden trasplantar. Tienen que cumplir ciertas características. Y actualmente en este momento, solamente en recaídas. Y ciertos pacientes. Pues desde primera instancia no es una indicación el trasplante de médula ósea. Y eso, lo bonito es localizado. Es ahí la ciencia le puedes sufrir, le puedes meter mucha. O sea, tienes que tener todo, la patología, inmunohistoquímica, biología molecular, radioterapia, cirugía, respuesta histopatológica, medición por citometría de flujo, bla, bla, bla. Pero enfermedad metastásica, desde 1970 a la fecha, no ha habido forma de que me afecte. Ahí, como en muchos sólidos, estamos y seguimos estancados. Y ya verá cuando le toque yo ir a hablar de inmunoterapia, todo lo que ha habido de anticuerpos dirigidos, combinados, solos, con terapias de todo, nada. Este en particular, hay otro estudio donde combinaban otopotecan y irinotecan. Y entonces, falta ese estudio donde dice, ¿cuál es mejor, topo o irino? Pues la verdad es que para localizarlo ninguno. Yo en particular no lo usaría. ¿Por qué? Porque está bien demostrado que las combinaciones únicas de inciclodoto con ifo-y-etopósido, que también se les da en el localizado, mejora y no requerimos del topo ni nada. Pero los sarcomas de Ewing metastásicos, ahí sí pudiera dar un beneficio. Sin embargo, cuando tienen las recaídas, ¿qué les vas a dar? ¿Qué creen que les tengan que dar? Imagínense. Ya no nos quedan. Entonces, por esa razón, creo yo, digo, ellos hacen mucho porque evidentemente ellos tienen todo al alcance. Entonces, tenemos que ver qué hacía a nuestro nivel. Si yo le ingreso de una entrada el vino o topo a un paciente y ese niño me recae, posiblemente con el vino y topo yo no pueda rescatar. Y si que lo pongo desde antes, pues ya estoy generando resistencias. Y estos son de bien bravos. Y ahorita, por ejemplo, quienes han rotado con Norma, tenemos a una enana, Melissa. Esa niña fue tratada no de la mejor manera y no fui yo, venía de otra unidad hospitalaria, en un sarcoma de Ewing, una localización difícil, un mal manejo quimioterapéutico, un mal manejo nunca se radió, recae y les dicen, váyase a paliativo, llega aquí con nosotros y les digo, bueno, pues, no la voy a curar, de entrada, pero sí le podemos dar calidad de vida. Y fue una muy buena. Le dimos un año de quimioterapia con inmunotemo. Increíble.
excelente esa nana de llegar con dolor espantosísimo, sin caminar, sin poderse mover. La niña fue feliz, caminó, le dio tiempo a que trabajáramos un año con la familia y decirles, vamos, mi hija. Que en principio no te creen, pero ya cuando ven que las cosas van cambiando, luego empezamos ahorita con metronómica después del año, y esa niña ahorita pues está en enfermedad progresiva, pero a diferencia de hace un año pasaditos, con control del dolor, con menos masa, o sea, hay cosas que ya hay que ver. La otra parte que es muy importante es cuidados paliativos. Paliativos entra desde el diagnóstico, en todo el paciente. Y ustedes se van a dar cuenta, es todos mis niños, todos, excepto Retino, que obviamente sí, a menos que llegue dañadito y ya muy mal, todos tienen que ir con uno. Y eso no es lo mismo que un niño paliativo sea abordado cuando ya se está muriendo, a que sea abordado desde que llega. Entonces, una unidad desde hace muchos años, un buen centro de atención, tiene que tener un paliativista. Y no es porque lo estés matando, es porque tienes que pensar en su calidad de vida. Les voy a poner un ejemplo. Daniela Miguel, no la conocen quizás, es un neuroblastoma, una niña que cumplía todos los criterios. Bueno, todos eran buenos. Pues, ¿qué creen? No respondió química. No respondió. Y vaya que le sumé y le moví, le cambié y le hizo una niña paliativa. Y esa niña, desde que llegó, la vio normal. Y los papás en este momento, 8 meses después, saben que su hija va a morir. Están conscientes, digo, dentro de la parte, nadie dice, ay, sí, ya sé que se va a morir, no me pasa nada, no, pero sí en este momento de poder, bueno, asumir la pérdida de su hija y demás. Les falta leer mucho más, pero les quedan a ti menos 6 meses, a ti 2 años, a ustedes 3 años. Nomás son como cuántos artículos, ¿tenéis? Yo había dejado, 160, ay no. porque tuve que leer varios de ellos y le decía que al final, le decía que al próximo que le tocara exponer, que tuviera muchos éxitos. Que no se confíen, ¿verdad? No, No hay tema fácil y sólido. no. Se confían desde ahorita. Y no es porque les menosprecien los de la leucemia. Hay que leer mucho más. Ah, y la otra es, ¿No te dice dejar de compartir? está muy divertida. No nos Amigo, gracias. Amigo,